Nada ni nadie va a salvarte. Ni un trabajo, ni un cliente, ni un proyecto. Lo único que te va a sostener de verdad es convertirte en una persona capaz de atravesar crisis, frustraciones y volver a empezar sin romperte. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Santo Trabajo, el primero del año. Yo estoy grabando en realidad esto aún en 2025, pero vos seguramente que lo vas a estar escuchando ya en 2026, arrancando, quizás un poquito cansado de toda la movida de lo que fue diciembre. Así que si sos de los que terminó el año muy a las corridas y aún no te hiciste el momento para hacer un cierre consciente del año, te invito a que ahora, que todo el mundo bajó 300 cambios, que al menos Buenos Aires está mucho más tranquila, aproveches. Porque todavía estás a tiempo. Desde una mirada astrológica, te cuento, todavía seguimos atravesando una energía de cierre, aunque haya cambiado el año calendario, y recién a partir de más o menos el 20 de enero va a comenzar a cambiar el clima energético y ese pulso universal que nos atraviesa a todos. Este año, el 2026, va a ser un año muy fuerte de inicios, muy diferente a lo que fue el 2025, que desde lo energético fue un año muy duro, muy difícil, que nos trajo grandes pruebas. ¿Para qué? Estas pruebas que tuvimos fueron para hacer los cambios que necesitamos hacer para arrancar más alineados, livianos, más coherentes y más maduros para este nuevo año que se viene con todo. Así que después de esta intro muy astrológica me voy a meter de lleno con el tema de hoy, que nos toca a todos. Y tiene que ver con cómo sostenernos ante la frustración y no soltar nuestros objetivos, cuando las cosas no salen como queremos. Dicho de otra forma, te voy a hablar de cómo sobreponernos a los golpes de la vida, a eso que no sale como esperábamos, a esos resultados que tardan en llegar aunque le pongamos todo, a las pérdidas, a los no que recibimos, después de haberlo dado todo y de habernos ilusionado un montón. Puede ser que esto lo apliques en tu caso a conseguir un nuevo trabajo, puede ser que tal vez te esté interesando conseguir más clientes, o que quieras que se inicie y que se concrete cualquier tipo de proyecto en el cual te estés embarcando y al cual te estés dedicando con mucha ilusión y entrega. Así que sea como sea, esto te va a servir, porque hay algo que seguramente estás queriendo que suceda o que se concrete. Y en el medio aparecen las frustraciones. En ese camino, inevitablemente, de ir tras nuestro objetivo, de ir tras nuestro deseo, siempre van a aparecer los no. Las frustraciones, las puertas que no se abren, las respuestas que no llegan o directamente el silencio. Entonces, ante estas situaciones, las preguntas que te propongo que te hagas son: ¿cómo te sostenes cuando te dicen que no? ¿Cómo seguir avanzando cuando todo parece costar tanto? Solemos tener un pensamiento mágico, un poco infantil, de que si lo damos todo, la vida debería ser igual de justa y darnos la recompensa de obtener ese resultado que estamos buscando, sin pasar por beber el trago amargo que implica caernos y volvernos a levantar una y otra vez. Tenemos esa especie de ilusión de que en algún momento va a llegar ese resultado casi que mágicamente o instantáneamente después de darlo todo. Pero lo cierto, de lo que muy poco se habla, es que el poder tolerar y aprender de esas frustraciones no solo son parte del camino, o sea, no solo es parte del camino aprender eso, sino que es una condición necesaria para nuestro crecimiento. Te lo voy a decir de otra forma. Si no sos capaz de bancarte que te digan 100 veces que no, no estás listo todavía para ese gran sí que estás esperando. Y como se habla mucho acerca de esto, de que hay que tolerar la frustración, desarrollar la resiliencia, aumentar el ancho de banda emocional, hoy quiero meterme en ese cómo, en cómo hacerlo, porque seguramente será lo que te estás preguntando. ¿Cómo puedo hacer para desarrollar esa plasticidad mental y emocional? Porque poco se habla de esto. Así que hoy voy a compartirte 3 claves
que no son fórmulas, sino son disparadores para que a partir de esto puedas diseñar tu propia fórmula, adaptada 100% a tu realidad y a tus circunstancias. Y al final de las 3 claves, te voy a compartir un gran recordatorio, potentísimo, que te va a ayudar tremendamente a acelerar los resultados que estás buscando. Vamos con la primera clave. No sueltes el deseo, no sueltes tus objetivos, tus sueños. Soltá en cambio la forma y los tiempos. ¿Qué quiero decirte con esta clave? Quiero decirte que muchas veces estamos tan aferrados a cómo tiene que darse eso que queremos y al cuándo tiene que darse, que cuando no sucede en el momento ni de la forma en el que queremos, nos desmoronamos y tendemos a caernos, a sentir la tentación de renunciar, de pensar que tal vez, no, eso no es para nosotros, o nos damos con un caño, y poco a poco nos vamos convirtiendo en personas, en el fondo, muy escépticas y cínicas. Y empezamos silenciosamente a no esperar nada de la vida ni de nadie, como una forma de protegernos de nuevas decepciones y frustraciones. En cambio, si en lugar de encapricharnos y aferrarnos a la forma y a los tiempos nos abrimos a lo que la vida nos vaya mostrando, vamos entonces a ser capaces de leer las señales, de leer el contexto, de interpretar los resultados parciales a nuestro favor, para que nos sirvan de algo, y no solamente para darnos con un caño. Porque claro, para llegar a ese objetivo o resultado tan deseado, como puede ser cambiar de trabajo hacia un rol superador o desarrollar una nueva línea de negocios para tu empresa, o quizás independizarte laboralmente, necesariamente vas a tener que atravesar una serie de hitos intermedios. Vas a tener antes que tener en cuenta indicadores previos que te van a ir mostrando cómo te estás perfilando, en qué estás acertando, en qué le estás pifiando, siempre y cuando, claro está, no te aferres a la forma y a los tiempos, porque si no te vas a enceguecer y no vas a ver nada de esto. Nunca las cosas se dan como pensamos, tal cual. Nunca. Es algo tan obvio que de tan obvio lo perdemos de vista, como todo lo obvio que dejamos de ver. Por eso la propuesta es que en vez de renunciar a tu objetivo o a tu deseo ante una frustración, simplemente te abras a mirar diferente, a interpretar diferente eso que te está pasando, replanteándote esas cosas que te decís tan limitantes que aparecen desde tu ego, y en cambio reemplaces este diálogo tóxico interno por preguntas poderosas que te den la información que estás necesitando para recalcular el mapa que te seguirá acercando etapa por etapa hacia ese objetivo. Claro, siempre y cuando ese objetivo o ese deseo no sea un capricho, sino que sea un deseo que brote de tu corazón, un deseo genuino, un deseo que tenga una razón de ser poderosa y que pueda bancarse, atravesar muchas frustraciones y obstáculos hasta verse realizado. Vamos ahora con la segunda clave. Esta segunda clave parte de una frase que es muy antigua y data creo que como del siglo XVII o antes, y es la tan conocida frase de nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿A qué me refiero? A que no te cases con una sola opción, nunca. No dependas al 100% de un solo trabajo, de un solo cliente, de un solo proveedor, ni de una única fuente de ingresos. Diversifica. Y aunque ya hayas conseguido ese gran cliente o ese gran proyecto, no sueltes la actividad comercial. Seguí vendiendo. Distinto, sí, a otro ritmo, porque quizás estás con un proyecto que te demanda mucho, que te demanda casi toda tu capacidad operativa y tal vez no quieras seguir creciendo linealmente, pero es una locura si detenés por completo la actividad de marketing y comercial tan solo porque hoy no la estés necesitando. Lo mismo aplica si estás buscando trabajo. Supongamos que después de meses y meses de búsqueda conseguís trabajo. No cuelgues los botines y te relajes pensando en que, ya está, listo, lo conseguí. Obviamente que si ya conseguiste trabajo no vas a estar entrando todos los días en LinkedIn, pero sí necesitas seguir nutriendo tu red de contactos, que es tu capital social, de lo cual vamos a hablar
te voy a hablar de esto más profundamente en próximos episodios, pero es importante que sigas fortaleciendo tu marca personal, también tu marca profesional, que es otro activo y que como tal, si no lo cuidas, se deprecia. ¿Cuál es el mayor error que veo cometer? Que las personas solo se acuerdan de LinkedIn y de su red de contactos cuando lo necesitan. Y la clave, en realidad, está en trabajarlas de forma constante, a un ritmo acorde a lo que obviamente puedas sostener en cada momento, pero como un proceso continuo, para que justamente cuando las necesites, esas redes, esos activos, te puedan devolver en proporción a lo que le estuviste dando. Si en cambio, por ejemplo, tu situación es la de estar buscando trabajo y tal vez estás en instancias muy avanzadas en ese proceso que te encanta y que ojalá que se te dé porque es el mejor, el que estabas esperando y estás súper ilusionado, hasta que no quedes, hasta que no firmes la carta oferta, trata de no aferrarte a esa posibilidad como si fuese tu única tabla de salvación, porque no la es. Seguí buscando, seguí abriendo nuevas puertas, seguí participando de otros procesos. Otro ejemplo, si estás muy ilusionado con ganar esa licitación, no cometas el error de dejar de buscar otros proyectos que puedan ser iguales o incluso mucho mejores. Seguí abriéndote, seguí moviéndote. Y por último, vamos con la tercera clave, y es la siguiente. Hasta ahora todo esto suena muy lindo, pero seamos realistas. Este camino de seguir perseverando hasta llegar a nuestro gran objetivo implica frustración, implica ansiedad, implica también momentos de mucha vulnerabilidad. Por eso hay algo que para mí es fundamental y es un no negociable. Para poder sostener este proceso de caerte y levantarte una y mil veces, aprendiendo en el proceso, tenés que estar preparado emocionalmente y preparado energéticamente. ¿Sabías qué hacen los deportistas cuando están por ir a un mundial o a un torneo muy importante? Sí, seguramente que ya lo sabes, es algo que se conoce habitualmente, se sabe, pero viene bien recordarlo juntos. No entrenan solo cuando tienen ganas, no se preparan solo físicamente. Entrenan el cuerpo, sí, pero también entrenan la cabeza y la capacidad de sostener emocionalmente la presión o la frustración cuando llega el momento clave. Ajustan rutinas, cuidan la energía, trabajan con coaches, visualizan, descansan, comen bien y se enfocan, porque saben algo clave. El rendimiento no se improvisa cuando llega el momento importante, se construye mucho antes. Y en la vida laboral pasa exactamente lo mismo. Cuando estás buscando algo, un cambio, un crecimiento, una oportunidad, estás en una etapa de entrenamiento. Así que si no fortaleces tu energía, tu regulación emocional y tu foco, cada no te va a tirar al piso. Cada frustración te va a hacer dudar de todo. Y ahí es donde muchos abandonan. Por eso te digo que para sostener tu deseo en el tiempo, no alcanza con querer algo muy fuerte. Necesitas al menos estar al 80% de tu mejor versión, energética. No perfecto, tampoco tenés que estar iluminado, pero sí cuidado, sostenido, entrenado. Porque no se trata solo de llegar hacia lo que querés, sino de tener con qué bancarte el proceso sin romperte mientras vas transitando ese camino. Ahora, en este punto, seguramente ya estoy imaginando lo que debes estar pensando y es, bueno, Gaby, para, es demasiado con mi trabajo, la familia, la vida, o sea, no me da la vida para ya hacer todo lo que tengo que hacer y encima todo esto, comer sano, meditar, hacer ejercicio, o sea, no puedo. Y mi respuesta es no se trata de hacer todo perfecto, se trata de a poquito de empezar a vivir a otro ritmo. ¿Cómo? Arrancando por lo básico, bajando un cambio, consumiendo menos redes sociales, apagando las notificaciones, dejando de estar disponibles todo el tiempo para todo y para todos, y eligiendo conscientemente a qué le vas a decir que no y qué vas a dejar de hacer para cuidarte a vos. Eso es lo principal y te diría el principal punto de inicio.
Después de eso, poco a poco anda sumando. Si hoy estás muy desbordado emocionalmente, lo primero es tener un espacio terapéutico, el que sea, el que te sirva. Con el ejercicio, con 20-30 minutos de movimiento 2 veces por semana para arrancar, ya está más que bien. Y con la meditación, 5 minutos por día, sostenidos, pueden ayudarte muchísimo a calmar la agitación mental. Y con la comida, bueno, empezá por lo simple, menos azúcar, menos alcohol, más agua, más nutrientes. No te la compliques y no es todo o nada. Es cuidar tu energía lo suficiente como para poder sostenerte en el camino. No se trata de sumar más cosas a tu agenda, sino de sacar lo que te drena. Y en cambio reemplazarlo por aquello que te nutra y te impulse. Porque cuando cuidas tu energía pasa algo clave. Empezás a ver soluciones, se te ocurren ideas, te cruzas con las personas justas y aparecen oportunidades. Y esto no es por arte de magia, es porque empezás a ver donde antes no veías. Y también, algo no menor, te levantas más rápido cuando caes. Porque cuando estás en eje y en tu mejor versión, con tu energía alta, sabes perfectamente que los no hablan de tu valor y podés seguir y seguir y seguir hasta que el gol aparece. Así que para ir cerrando el episodio, después de estas 3 claves y como frutilla al postre que las reúne e incluye, te comparto este potente recordatorio. Así que toma nota y tatúatelo, grábatelo a fuego en tu cabeza. Cuanto más tranquilo estés, más rápido aparecerán los resultados. No porque sea magia, sino porque cuando soltás la urgencia y la tensión, dejas de empujar desde el miedo y empezás a ver con más claridad. Ahora, ojo, esto no significa negar la urgencia. Sé que hay personas que quizás hoy están escuchándome y no tienen trabajo y que necesitan volver a generar ingresos nuevamente y rápidamente para sostener a su familia. Eso es algo real. Pero incluso ahí, en esas situaciones, es clave estar bien enfocado en tu estrategia, dejarte acompañar por las personas correctas y hacer todo lo que está a tu alcance desde tu mejor versión posible. Trabaja con foco y compromiso en tu búsqueda, sin dispersarte en lo que no suma, soltando el perfeccionismo que te inmoviliza y cambiando ese diálogo interno tóxico por nuevas preguntas poderosas y por interpretaciones que te impulsan en lugar de estancarte. Al mismo tiempo, aunque no tengas trabajo y sientas que no te podés dar ese lujo de relajarte, date permiso para disfrutar, reír, jugar. Quizás tenés trabajo, pero estás en una situación de mucho apremio y necesitas que no podés parar. Acordate, necesitas hacerlo, es parte del proceso. La impaciencia, la tensión constante y el empujar desde el miedo terminan destruyendo eso mismo que estás buscando generar. Acordate de esto, siempre hay 2 realidades o 2 interpretaciones sucediendo al mismo tiempo. Podés leer una situación difícil como una catástrofe o como una grandísima oportunidad. Nada ni nadie va a salvarte, ni un trabajo, ni un cliente, ni un proyecto. Lo único que te va a sostener de verdad y para toda la vida es convertirte en una persona capaz de atravesar las crisis, las pérdidas y volver a comenzar desde los recursos con los que contás, creándote nuevas posibilidades. No endureciéndote, sino haciendo lugar a tu vulnerabilidad. Y al mismo tiempo eligiendo cada día qué hacer con lo que hoy tenés, en vez de quejarte o alimentar tu miedo por lo que no tenés. Porque el orden no es, cuando consiga esto voy a estar bien. El orden es al revés. Me convierto en una persona que confía, que construye y multiplica con inteligencia los recursos que hoy tiene, que le saca el mayor provecho posible a esto, que sostiene la fe incluso cuando no hay certezas y que pone el foco en las posibilidades, sin desperdiciar energía en la queja o en la crítica, cuidando sus recursos y cuidándose a sí misma, como un verdadero guerrero. Y desde ahí, los resultados, tarde o temprano, llegan, porque siempre, siempre, siempre cosechamos lo que sembramos.
inevitablemente. Ahora sí, gracias por estar acá una vez más, gracias por escucharme y regalarte estos minutos de introspección en medio de un mundo que nos empuja a la desconexión y a la velocidad. Así que nos encontramos en el próximo episodio y como siempre deseo de todo corazón que tu trabajo deje de ser para vos una carga y se convierta en tu espacio sagrado de crecimiento y de inspiración.